Hola, somos Eli Turo y Andrés. y estamos en el podcast Design Ops Talks, hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Design Ops Talks. En esta ocasión veréis que hemos cambiado ligeramente el formato, ya que hacía falta compartir recursos y para ello vamos a compartir la pantalla, necesitábamos cambiar el escenario y vamos a hablar del gran topic de este año, que es la accesibilidad. Para ello hemos traído a un apasionado de este tema, que es Jordi Turull, que actualmente actúa como Tech Lead en Mango, además de tener el rol de Accessibility Champion. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, con diferentes empresas de diferentes tamaños, en diferentes sectores, aportando sus habilidades técnicas y su experiencia. Es un apasionado de este topic y disfruta compartiendo este conocimiento con otros, sobre todo en la red LinkedIn. Ahí podréis encontrar diferentes tips en este campo. Y en su background cuenta con la ingeniería informática y también la realización de audiovisuales, lo que le proporciona un enfoque dual que enriquece su trabajo como frontend. Actualmente está cursando un máster en accesibilidad digital, en educación, diseño y comunicación, consolidando así su especialización en este campo. Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Design Ops Talks. En esta edición hemos cambiado un poquito el formato, ya que vamos a tratar de traer durante esta temporada de 2025 a invitados también con un perfil o un background técnico. En este caso hemos traído a Jordi Turull. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. A ver qué sale de esto. Seguro que saldrá bien. Para tratar un tema del que va a estar muy en boga durante este año, ya que creo que quedan, no sé si quedan menos de 200 días. Tú tienes una web que habla sobre esta cuenta atrás, para hablarnos del tema de accesibilidad, el tema que va a ser en la estrella, por lo menos hasta el segundo cuarter de este año seguramente, si no más allá también. Entonces, hemos preparado una serie de tips y pretende ser un capítulo también práctico, en el que vamos a ir compartiendo la pantalla para ver ejemplos y también funcionalidades para que todo el mundo pueda entender la parte más inicial o más... tratar de llegar o de hacer menos complejo las partes más técnicas o más teóricas de este mundo. Pues preséntate, Jordi. Eh, Vale, ¿Qué es lo que pues, haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu background? vale, pues gracias primero por invitarme a estar aquí y poder hablar de accesibilidad, que como dices va a ser el super topic de 2025, ya ha empezado en 2024. Yo ahora actualmente soy frontend lead en Mango. Llevo 15 años ya trabajando como frontend y desde hace 5 pues empezó a picarme esa curiosidad por la accesibilidad y empecé a meterme en esos mundos. Y la verdad es que súper agradecido a toda la comunidad que hay detrás de tanto desarrollo como de accesibilidad y con ganas de compartir y de que todo el mundo se pueda llegar sus cositas. El motivo de por qué hemos contactado contigo es a raíz de un vídeo que vimos en YouTube y también recomendado por Alena y por Lorena Ramos, Alena Nicolaeva, que son dos personas que también se dedican a este mundo de la accesibilidad y en concreto vimos que lo que nos funcionaba para nosotros era porque queríamos acercarnos también al perfil más técnico para poder compartir pues más ejemplos prácticos y que tú nos podías venir muy bien. Entonces, si quieres, vamos a abrir de las partes. Tú has preparado una serie de ejemplos. Vamos a partir de la parte como cualquier persona que quiera introducirse en este tema y saber de qué estamos hablando, ¿vale? La temática de accesibilidad, como hemos dicho, el 28 de junio de este año hay una normativa, una directriz europea transpuesta en un código de ley en la legislación española que, digamos, que obliga a todos los sitios públicos digitales a cumplir una normativa mínima estándar de accesibilidad. En este caso, vamos a hablar, hay como diferentes estándares, está la A simple, la AA y la AAA, ¿no? Ujú. Además han sacado diferentes estándares, el organismo que lo estandariza es la WCAG, Web... V3C, V- la V3C es quien bueno, crea sí. las VCAG, las WCAG, Ujú. que son las buenas prácticas, las guías de buenas prácticas De de accesibilidad, accesibilidad. exactamente. Tienen ahora un draft que creo que es la versión 3.
Ahora mismo, exacto, ahora vigente está la 2.2, aunque Ujú. hay muchas leyes, por ejemplo la española, que se basa en la 2.1, porque Ahí la es donde va. 2.2 entró en vigor en octubre de 2023 Ujú. y aún no se ha adaptado la ley, pero bueno, no hay muchos cambios en realidad. Y hay un draft que ya va hace tiempo ya corriendo, que es la 3, Ujú. que para la gente que conozca de versiones, pues ha pasado de 2.1 a 2.2 y ahora es la 3, es como el gran cambio. Sí. Y hay mucho debate y mucha incertidumbre también de saber cuándo realmente llegará esa Para versión. los project managers, product owners, CEOs y demás, la fecha, el 28 de junio, a lo que conmina a los marketplaces a que cumpla la normativa es la 2.1, Sí. ¿vale? Y en hasta grado compliant AA. Los sitios públicos sí que tienen que ser AAA, si mal no recuerdo, Mm, pero para los marketplaces privados o cualquier producto digital privado, mm, incluido aplicaciones móviles, y aquí lo privados importante. empresas, Y pero aquí una portales cosa, públicos, a eso es sí, donde va. una cosa importante también es que aplica a todas las interfaces digitales. Es decir, si tú tienes un sitio de venta de billetes, esa interfaz digital también tiene que ser Mm. accesible. O O sea, sea, no un solo cajero, cualquier cosa de estas. todo eso. Ujú. O sea, esta parte no había pensado. O sea, que evidentemente sí, pero no había Ujú, pensado que también las aplicaciones de usuario de la calle están ujú, viéndose afectadas por esto. ujú. Interesante. Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. Si acaso tú has preparado tu pantalla, ¿no? Para ello, creo que tiene que ver con cómo construir. Ah, ¿con cuál quieres empezar? Bueno, si se ha quedado esto abierto aquí, pero bueno, pues podemos empezar por aquí. Yo quería introducir primero, un poco más pequeño esto quizá, quería hablar de cómo ¿no? Cómo funciona una web para, por ejemplo, un lector de pantallas o cómo esa parte de accesibilidad es interpretada por el navegador. Entonces, sin intentar llevarlo a lo súper técnico, quería explicar de que en un navegador existe el árbol virtual que se llama DOM, que está compuesto por hojas o nodos, que son cada una de esas partes, cada uno de esos elementos que estamos poniendo en una página web. Por ejemplo, aquí tenemos un body, tenemos un div, todo esto serían nodos. Entonces, el navegador por detrás hace una conversión de ese árbol a un árbol accesible. Que el árbol accesible, estoy usando el Google Chrome, lo podemos sacar con el iconcito este. Si no saliera, porque no sale por defecto, eh, podemos activarlo con Shift comando P o Control comando P en Windows. Y si escribimos accesibilidad aquí, tendremos este Show Accessibility. Esto nos abre este menú que ahora porque lo tengo ampliado, pero a veces puede salir aquí a la derecha. Y lo importante es este tick que está desmarcado por defecto, que esté activo. Cuando marcamos esto nos pide reiniciar el inspector y entonces podemos ver este árbol, que es un árbol donde podemos ya entender un poco más semánticamente los elementos que estamos teniendo en la web. Aquí dejamos de ver divs porque son elementos que serían a traducirse como ignorados y podemos ver encabezados, links con el nombre semántico real de lo que espera ese elemento y al final es gracias a esa semántica el lector de pantallas también será capaz de transmitir esa información a un usuario que no Esto lo es esté viendo. súper importante porque siempre insistimos mucho en que los divs no sirven para todo, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo eso es porque tiene un significado. Lo vas a repercutir luego en SEO también, pero eso a nivel como de mercado, ¿no? De marketplace para poder posicionarte mejor y tener más revenue y demás. Pero a nivel también, entendiendo lo que es la accesibilidad, el por qué usar un main para el contenido principal, una site para el menú lateral o un menu, elementos que semánticamente el navegador interpreta, van a poder ofrecer información extra adicional que tanto para SEO como para accesibilidad vas a poder ver los beneficios. No sé si tienes algún ejemplo también de contrastes y cosas así. Sí, de hecho esta misma página, aquí podemos ver varios textos y ya lo tengo preparado. Esto luego en las notas podemos poner el enlace. Ujú. Aquí tenemos un elemento que no cumple contraste y
¿Y cómo podemos verlo esto? Pues si nos vamos e inspeccionamos el elemento, nos vamos a los estilos. Aquí, dado que este elemento tiene un color y un background, gracias a esas dos variables, cuando en el Chrome le damos a esta cajita de aquí, de repente nos aparece este menú donde podemos seleccionar el color que queramos, pero además tiene un añadido aquí que si desplegamos, nos va a decir si ese color tiene el contraste suficiente según las VK, y aquí sale a reducir el AA, AAA, donde vemos el contraste de ratio. El contraste ratio al final es la diferencia o sea, la relación que hay de luminiscencia entre dos colores, siendo pero en este caso cuando Es el mismo color es parejo. blanco sobre blanco, Ujú. y 21,0 cuando es negro sobre blanco. Entonces, en este caso, lo que nos dice en la VCAC es que tendría que tener un 4,5 de esta relación y el color que está seleccionado aquí no es. Esto es importante porque hay diferentes capítulos en la VCAG y cuando habla de los contrastes, que es como un gran apartado dentro de la normativa, también no es que sea directo, también interviene parte de la semántica. Entonces, igual para títulos es menos restrictivo, pero porque el tamaño de fuente también actúa. Entonces, para tipos de títulos te hace una normativa de 3:1, para textos en la AA llega a 4,5. Pero si tienes un perfil o quieres poner un menú de alto contraste, ya te obliga o te invita a que supere este 7:1. Entonces es importante, sabemos que esto es un palo muy duro, pero es importante leerse esa normativa porque no porque ahora aquí en las DevTools esté saliendo un 4,5, significa que tenga que ser un 4,5. Capaz que estás trabajando en un Ojo, título y con el 3 ya te claro, vale. pero no, pero es justo esto lo quería explicar también porque justo las DevTools tienen la cosa que está explicado en tamaños de 18 puntos, que Ujú. son puntos, no son píxeles. Se traduce en 24 píxeles, o sea, fuentes de más de 24 píxeles. Aquí tengo un ejemplo. Si lo inspeccionamos y lo doy aquí, ahora si os fijáis, ese 4,5 ha pasado al 3. Perfecto, ya baja Entonces al ya en el 3. propio navegador eres capaz de, en función del tamaño de fuente que estés usando, ya se adapta al criterio Ujú. para que no tengas justamente de estar pensando De de si esto era no el me había 3 fijado. Esto o un no, esto es 4,5. Bueno, pues esto es súper interesante. Y es Porque, más, lo que me gusta más de esta herramienta es que aquí son unas líneas blancas que cruzan por mitad de la pantalla. Esto nos sirve para delimitar qué colores son accesibles o no. Si me voy aquí, como esto es un sobre fondo claro, un color oscuro, cuanto más abajo sé que voy a cumplir más. Cuanto la área más de arriba, abajo es la triple A. La triple A, sección en medio es la doble A. doble A, Y la parte de arriba es el que no es todos estos compliant. colores no cumplen. Muy bien. Y ya no solo eso, sino que si, para acabar de redondear, si nos vamos a un color que tiene un fondo oscuro, el- la línea que vemos funciona al revés. Es decir, cuanto más arriba, Claro. bueno, aquí no es suficiente oscuro, a lo mejor este ejemplo tendría que haberlo buscado un poco más oscuro. Pero si ahora nos vamos aquí, cuanto, cuanto más arriba, no, me está fallando esto. Que tenía un ejemplo emparado, ¿eh? Está aquí. Bueno, no sé por qué no está funcionando ahora, pero en realidad cambia, se invierte, ¿no? Esa relación, y también en el mismo selector puedes acabar viéndolo. Y ya lo que me gusta más de todo esto es que cuando detectamos un color que no es accesible por contraste, tenemos aquí esta cajita mágica que lo que hace es posicionarte en la misma vertical del espectro que estamos viendo el color más parecido que sí cumple, Ujú. para que sí podamos tomar esta referencia y valorar realmente si visualmente nosotros le damos vemos tanta diferencia, y realmente podríamos a lo mejor hasta estar aceptando que aquí este nuevo color sea el color que le vamos a aplicar a la fuente a El partir de nuevo ahora. color que aceptamos. O sea, que te busca el color más aproximado compliant Ujú, a tu color que has seleccionado exacto, inicialmente. exacto. Si Muy bien. pusiera aquí, iría a buscar, siempre va línea recta para abajo. Ujú. Yo había traído una serie de ejemplos. Estamos hablando de ejemplos tanto de colores como de semánticas. Em, Claro, tenemos que atender también a que también hay readers, ¿no? Y cómo es diferente algo que entendemos en el lenguaje lógico de lectura humana normal
como visiblemente cuál es el orden, ¿no? Pero por otro lado no tiene por qué ser ni el orden lógico de navegación, ni el orden que hemos visto de accesibilidad. Entonces, ¿cómo podríamos explicar estas diferencias tanto para readers como para el árbol de accesibilidad que ya has enseñado, como también el árbol de navegación visual de lectura? Sí, pues en este caso, en realidad, si volvemos al origen que estaba enseñando al principio, en el árbol aquí, realmente esto, como decía al principio, ¿no? Esto se crea en base a la estructura del DOM, pero hay elementos que pueden salir de este árbol. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, por CSS un display none a un elemento, ese elemento automáticamente desaparecerá de este árbol. O si usamos un área específica para ello, que es área hidden, y le ponemos también esa área hidden, va a salir. Pero no solo eso, sino que a nivel de CSS podemos conseguir con Flex cambiar el orden visual, pero no el orden en el DOM. Y eso también hará que una persona que esté usando un lector de pantallas pueda no llegar a entender por qué ese orden está pasando. Y por eso es tan importante muchas veces también ir jugando con varias herramientas. Yo aquí también os quiero enseñar, esta es otra extensión que se llama Web Developer, donde puedes deshabilitar todos los estilos. Esto es otra forma de entender qué orden real está pasando ahora, ¿no? Por lo que decía, porque como hay ciertos estilos que lo que hacen es cambiar el orden visual, al desactivar los estilos podemos ver cuál es el orden y aquí con esa web 1.0 con colores blanco y negro y demás, podemos realmente validar que nuestro contenido está siguiendo el orden de lectura correcto que nosotros tenemos la intención, ¿no? De encabezados, de incluso orden de links. Y luego, siguiendo con los links, pues evidentemente el orden que un usuario pueda navegar a través de cada uno de esos links también va en concordancia al orden que tiene de lectura. Es decir, si nos aseguramos que tenemos un buen orden de lectura, luego el orden de navegación de links pues será coherente. Teniendo el orden de navegación también en la navegación con tabulador, sí, en el que es imprescindible, y la normativa también lo detalla, en el que tienes que mostrar con alguna apariencia visual dónde se está sobre qué elemento está el foco en cada momento. ¿Vale? No te dice exactamente cómo lo tienes que mostrar, puedes hacer cambiando colores o poniendo un outline o como quieras, pero sí que tiene que verse claro cuál es el elemento sobre el que está el foco de la acción principal, o sea, el elemento que en el DOM está activo, focuseado, digamos. Bien, a raíz de lo que has dicho sobre la visualización de los elementos o que algo... Hay una pregunta que no tengo clara. Has dicho que puede estar display none o o sea, con un área hidden. O un área hidden, exacto. Hay una cosa que no lo sé. Si está transparent, no afecta, porque transparent se entiende como color, ¿no? Claro. De hecho, una de las formas de ocultar textos puede ser o con un visibility visible, sí, también con CSS o sea, no vamos al display none, sino mientras lo mantengamos, aunque sea transparente, mientras se mantenga no oculto, seguirá siendo visible. Es un poco, claro. un poco, Claro. un poco Eso abstracto no todo, lo he pero sabido, sí. pero claro, si pongo color transparent, es un Sí, color, entonces sí. no sé, creo que... Sigue estando, sí. Vale, es que tenía esa duda. Pero hay que tener en cuenta que ese elemento seguirá ocupando ese espacio. Claro. Entonces, que a lo mejor deja de visualmente estar, pero bueno, al final es lo mismo que si consiguiéramos poner el texto blanco sobre blanco. Ahí tendríamos un problema de contraste. Efectivamente. Pero también sería al final un efecto, ¿no? Seguramente el transparent ya no sea compliant con lo que hemos visto de las tools, al no hacer contraste. Pues esto la verdad es que no había planteado. O sea, nunca me he planteado poner un texto transparente, la verdad. Y es que ahora con el color mix, la feature esta, estoy usándolo mucho para colores, hacerlos transparentes mediante el mix con transparent y hacer el degradado para un background. Tú coges un color, lo pones al 70% que se complemente con el transparent y así haces un degradado, pero lo pones en un background sin necesidad de hacer todo el elemento transparente. ¿Sabes? Estoy usándolo mucho, por eso se me ha ocurrido ahora. No, y aquí eso me recuerda ahora de también tener en cuenta de que
hay mucha parte de la accesibilidad que es testing manual. Ujú. Porque dicen que solo el 30 al 35% de los problemas de accesibilidad se pueden detectar de forma automática. O sea que estamos dejando un 70% a testing manual. ¿Y por qué digo eso? Porque si tienes un background con un degradado, a lo mejor la herramienta automática solo es capaz de detectar el primer color o el último, pero realmente si la fuente ocupa todo ese tamaño por encima o tienes cualquier otro elemento que está por encima, puede ser que en algún punto pierda esa relación de contraste Ujú. y sea Claro. menor. Entonces tendrás una herramienta automática que te dirá que es ok, pero que si tú mides punto a punto la parte de arriba y la parte de abajo, te des cuenta de que no estás manteniendo ese contraste, ¿no? Aquí voy a hacer yo un pequeño aporte y es que haciendo los test, que has hablado ahora de test sobre accesibilidad, la herramienta estrella es Axe para testear cualquier Ujú. cosa, sea cual sea tu runner de testing. Pero hay cosas que se pueden hacer directamente, en mi caso, que yo estoy trabajando con React, con la React Testing Library. Ujú. Y me he dado cuenta en el gremio que estamos que hay desarrolladores que al testear utilizan una función sobre otra indistintamente o por despreocupación o por desconocimiento. Estoy hablando de la diferencia entre cuando coges el elemento, el selector, haces el checking entre to be in the document o to be visible. Esas reglas que has hablado de que del contraste, que no esté hidden o todo esto, a veces, sobre todo para disclosure elements, que hemos estado hablando Ujú. antes, pongamos el ejemplo del componente tabs, ¿vale? Em, la tab no activa, los readers, puede ser que te interese que interpreten ese contenido para posicionarlo bien, pero que no sea visible para el usuario. Entonces, puedes hacer en el test que algo esté en el documento, el to be in the document, pero not visible, Ujú. ¿no? Entonces, es importante saber la diferencia entre el to be in the document y el to be visible, porque su combinación en un test abre para accesibilidad, Ujú. ya te abre un árbol de posibilidades muy, muy importante. Ujú. Bien, hemos hablado de contrastes, hemos hablado de semántica, hemos hablado de árbol de navegación bueno, árbol de accesibilidad, pero hay otros casos muy sencillos para arreglar y que, como bien has dicho, que ni el 30% de los marketplaces cumplen con accesibilidad, como son para imágenes, para enlaces, cosas así, los textos alternativos muchas veces. eh, y es algo que, o sea, con un ligerísimo esfuerzo te ahorras una cantidad de errores. Lo digo porque nosotros hemos estado haciendo una auditoría sobre nuestro sistema de diseño. Por suerte, nosotros estamos trabajando en Adevinta con sistema de diseño, porque en el caso de no ser así, tendríamos que ir arreglando cada sitio uno por Sí. uno. Pero en este caso, claro, cada vez que utilizas una imagen, tú no puedes poner un alt genérico. Aquí sí que hay que poner un alt semántico Ujú. para cada elemento que hayas puesto que tenga significado. Entonces aquí sí que no puedes usar un genérico. Pero bueno, solo haciendo esto, como está reproducido en tantas partes de la aplicación, digamos que alteras y mejoras un montón. Hablo yo de métricas, pero en realidad detrás de esto hay personas. O sea, Exacto, ¿sabes? eso es el que han olvidado, ¿eh? De Que- hecho, justo con el contraste iba a comentar lo mismo y ahora que dices el tema de textos alternativos, ¿no? De que Mm, yo me encuentro que muchas veces estamos pensando en esas VK que nos dicen, ¿no? Esos valores de 3,1, de 4,5, pero es que hay que pensar que más allá de eso, las VK son buenas prácticas para que todo el mundo pueda leer ese contenido. O sea, ujú, no es cumplir una regla, es asegurarte que el texto que estás poniendo va a poder ser leído. ujú. Entonces, la reflexión que hago muchas veces es, vale, a lo mejor aquí por diseño no quieres que este color tenga tan contraste porque ahí hay mucho texto y quieres descargar visualmente esa vista, ¿no? Y estás haciendo algo como más soft, pero que no cumple el contraste. Entonces, mi duda siempre es, vale, ¿eres plenamente consciente de que ese texto puede no ser leído? La siguiente pregunta que hago después es, vale, ¿y si eres consciente de que hay gente que no lo va a leer, por qué lo estás poniendo? Porque si asumes que si no lo leen no pasa nada, porque hay gente que sí lo va a poder leer. Claro. Entonces, Sí. es mirar un poco más allá de la norma de Y luego escrita. no solo es eso, o sea.
puede darse el caso, esto ya lo hemos hablado en alguna otra charla, puede darse el caso en el que ya no solo estás atendiendo a todos esos perfiles de público que dices que tienen ciertas complicaciones a la hora de acceder a estos elementos, sino que tú incluso en una determinada situación, con todas tus plenas facultades, puedes tener problemas. Sí, sí. Pongo un ejemplo muy claro. Estás, es un día de verano, has ido a la playa y estás aparcando tu coche. Que me viene muy bien porque es una aplicación pública, ¿vale? Pero hay tanto sol que no puedes ver la pantalla porque no la han puesto con suficiente contraste. Entonces no sabes lo que estás pagando, cuánto vale la plaza, cuándo se acaba la hora, ¿sabes? O dónde introducir tu carácter de matrícula, ¿sabes? Entonces, incluso pensamos siempre en esos perfiles, ¿no? Pero que puedes ser tú mismo cuando vas a aparcar el coche. Tan sencillo como eso. Sí, sí, o el momento que te quedas sin batería y el móvil decide poner modo ahorro. También. Y ya de ahí tienes la mitad de brillo y ya las cosas no se ven igual, sí, sí. Ujú. Bien. Podemos pasar también. Estoy leyendo posibles errores o mejoras que haya que hacer. Háblanos de. Vamos a hablar de inputs, ¿vale? Vale, Inputs. si quieres, antes de, como ¿Sí? habíamos tocado el tema de texto alternativo, ¿Mm? yo tengo un pequeño hack. Ah, bien. Esto es algo que seguramente en un entorno productivo nunca lo haríamos, pero, Me está dando miedo. pero puede darse el caso de que nos pueda ser útil. Vale. Existe este selector CSS que es image not y entre corchetes alt, que es este selector, solo va a computar en esas imágenes donde no haya un atributo alt. Por lo tanto, con esto podemos jugar a poner un estilo estrambótico o realmente lo que quisiéramos. Aquí yo estoy jugando con un outline rojo para que se vea. Entonces, si colamos esto en algún CSS productivo, podemos llegar a detectar rápidamente qué imágenes tienen o no tienen texto. Podemos hacer un. Entonces, por ejemplo, ahora aquí le pusiera un alt vacío, que esto es correcto, Se de borra. repente se borra. Podemos hacer un selector. Ya te rizo el rizo, ¿eh? Porque está el not que salió hace. Voy a decir poco, pero es algo que ya sí que la gente lo usa, pero está también el hash. Entonces, combinando el not con el rojo y el hash con el verde, podríamos ver los que están mal y los que están bien, ¿no? De hecho, hay herramientas que gente con discapacidad visual sobre todo usan, que es que tú puedes inyectar una hoja de estilos en tu navegador para que la compute en todas sus páginas. Entonces tú podrías tener una hoja de estilos personalizado con esos dos selectores y de una forma muy rápida y visual tener un detector automático de qué imágenes hay con texto alternativo y qué no. En cualquier página que pusiera dentro de un blog de web. Sí, yo usaba, no me acuerdo cuál usaba. Yo un tiempo estuve usando un plugin que podías hacer eso. Y ya por acabar, por ejemplo, si aquí le ponemos que imaginamos que esto es una foto de un e-commerce y estoy vendiendo una camisa de cuadros y le pusiera, no es un buen texto alternativo, pero para ejemplificar ya nos vale. Si ahora volvemos a ese árbol de accesibilidad que veníamos al principio, podemos ver que realmente la está identificando como una imagen donde el texto es camisa de cuadros y que podemos ver la URL de la imagen. Si ahora me volviera al caso de ponerlo en alt vacío, esto quería decir que la foto es decorativa, por lo tanto el contenido que tiene no es, voy a decir necesario, pero bueno, aquí hay un gran debate de si las fotos todas deberían tener o no, pero digamos que la persona que está haciendo esto decide que esa foto esa imagen no proporciona información necesaria para entender la página, por lo tanto no hace falta anunciarla. Si vemos aquí el árbol otra vez, ha desaparecido. Y eso es otra de las cosas que también hacen desaparecer elementos del árbol virtual. Porque al indicar que la imagen es decorativa, para un lector de pantallas no es relevante, por lo tanto deja de ser. A ver, me he perdido ahí. ¿Cómo lo has hecho decorativa? ¿Qué has puesto? Un alt vacío. Ah, vale. Tiene que tener el atributo alt, pero sin contenido. Vale. Entonces, esto lo que hace es que desaparece. O sea, por ejemplo, si tengo una imagen porque en mi web quiero poner un blur de fondo, que no aporta nada de información, es solo visual estético, exacto, le puedo poner este alt de fondo. Y la diferencia de esto, ahora le quito el alt y si os fijáis, vuelve a reconocer que es una imagen y le pone un texto vacío. Esto sería incorrecto porque sería una imagen sin describir. Y este es el segundo error más común de todas las páginas
que hay en Internet. Sí. Bueno, súper interesante esta, además es muy sencillito. O sea, ya habéis visto que son pequeñas cosas, no muy técnicas, sí que son teóricas, pero al final estamos hablando de poner, o sea, nada muy ambicioso, poner que sepas dónde está el foco, que haya imagen, o sea, que el contraste de las fuentes sea suficiente, que los alts para poder hacer elementos bien descriptivos sobre elementos de pues, imágenes o elementos que necesitan esa descriptivo tengan su texto para aquellos que no pues tienen complicaciones para leerlo y tienen que pasar con el voiceover. ¿Tienes algún otro ejemplo así sencillo que nos pueda ayudar a, a mejorar la accesibilidad de nuestros marketplaces? A ver, realmente ligado a esto están otros dos errores muy comunes que son enlaces y botones vacíos. Y estos se dan básicamente, no, todos podréis seguramente identificar ese icono de red social en un footer, donde simplemente ponemos el icono de la red social. Si ese icono no tiene esa imagen no tiene un texto alternativo, lo que provoca es que el, el enlace no tiene contenido, por lo tanto se queda, como podéis ver aquí, un link vacío. Eso al final, un lector de pantallas, lo que va a hacer es leer la URL de ese link, que a veces, pues claro, si le ponemos UTMs y le ponemos Refer, link, no sé puede qué. ser Sí. realmente un monstruo a leer que realmente nadie quería ver eso así, ¿no? Y eso es otra aplicación del por qué es necesario el texto alternativo en imágenes, ¿no? A mí me gusta mucho usar esta área de tools, es otro plugin de Chrome que me gusta mucho. Y este nos sirve para este DOM virtual que veíamos aquí, te lo transforma en algo mucho más visual aún. Y lo que me gusta más de esto es que te abstrae visualmente de todo lo que tengas. Y lo abstrae hasta el punto de que yo ahora aquí puedo ir navegando. Yo puedo ir cambiando de página. Por detrás me está haciendo la navegación, está cambiando, estoy navegando realmente, pero me está abstrayendo toda la parte visual y me está dejando solo la parte del DOM. Entonces, esta extensión me gusta mucho por analizar estas cosas, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, aquí este link que os comentaba, que directamente estamos viendo que es un link escrito. Si ahora desactivo la extensión, habilito el aquí y le pusiera otra vez, bueno, aquí realmente podría siendo un link, podría ponerle un área label que fuera LinkedIn. Aquí ya podríamos ver que este link ahora es LinkedIn y con la extensión podemos ver también cómo ha transformado y pone LinkedIn. Y sería también otra herramienta muy útil a la hora de analizar nuestras páginas y abstraernos de toda la parte visual y concentrarnos puramente en contenido y estructura. Porque aquí también podemos ver barras de navegación, las secciones que comentamos al principio del main, del footer, listas de menús. Y a mí para mí es de las extensiones más útiles que hay ahora mismo. Sí, yo también he traído un ejemplo, igual no tan sencillo, pero sí que es teórico. Es, a ver si comparto yo pantalla. Ahí está. Un ejemplo y que insiste mucho es en que no haya botones dentro de botones. Has estado hablando de botones. He traído aquí ejemplos. Esto es un chip clásico. Nosotros tenemos definidos varios tipos de uso del chip, pero bueno, estos son los típicos, ¿no? El de asistir para facilitadores de tareas rápidas, el de filtros de cuando tienes algo activo o inactivo, el de sugerencias, pero observa que el del input, si yo entro aquí, ¿vale? Aquí estoy viendo el focus, ¿vale? Pero el del input es distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque un chip en un input o dentro de un input, el único elemento interactuable que va a haber, o sea, imagínate una pastilla de un input en el que dentro vas poniendo píldoras de chips. Mientras que chips fuera de un input sí que van a ser botones, los chips dentro de un input, el único elemento interactuable que deben tener es el de borrado y por lo tanto la única acción que van a hacer es la de borrar, por lo que el elemento botón va a ser el de borrado. Esto a nivel de HTML,
hemos estado hablando de estructura, acabas de hablar de estructura, hace que, fijaros que este elemento de aquí, mientras que este es un botón, ahí se ve claramente, este elemento de aquí es un div y dentro, en este caso más dentro todavía, tiene un botón, ¿vale? Aquí hemos hecho, vais a ver una... ¿Por qué esta anidación? Porque hemos hecho además un extra que es la predictibilidad de la acción, en el que el botón es interactuable, pero cualquier acción que hagas predictivamente, si te desvías un poquito hacia la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, también te voy a dar como válido esa acción porque no hay otra acción sobre ningún elemento cercano. Por lo tanto, voy a interpretar que lo que quieres hacer es borrar. Hemos ampliado el área de acción de ese botón para que facilitarte ese uso. Pero que veamos que, en caso contrario, si hubiéramos pensado esta pastilla tal como está la estructura de los elementos, tendríamos que esto sería un botón y dentro tendría otro botón. Estas son cosas que no pueden ocurrir. Ejemplos donde también tenemos que tener especial cuidado por cosas así. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los combo box, los selectores con multiopción de selección, aquí se ve, mira, aquí además se ve los chips estos, ¿vale? Muchas veces, para marcar los multiselectores, tenemos un drop-down en el que luego tenemos cada una de las opciones, ¿vale? Y a veces se nos ocurre poner aquí un radio, hay un radio, un checkbox, ¿vale? Claro, en realidad toda la píldora de la opción es un botón y tú dentro no puedes poner otro elemento accionable porque la acción es de toda la opción. O sea, la opción es la que tiene toda la acción. Y si pones elementos accionables dentro, estás haciendo como una opción de botón dentro de botón. Lo correcto es que esto sea solo visual, soporte visual, y así no coloques elementos con estructuras interactuables dentro de elementos que ya tienen acción. ¿Vale? Esto hay que tener muchísimo cuidado porque es un error súper común y incluso a veces por despreocupación, no es por mala fe. Pues vemos que tanto de definición como de diseño, hay veces que se producen este tipo de cosas y hay que tener especial cuidado. Pero igual estoy yendo como a un nivel súper técnico, pero que no nos quedamos solo en ese nivel de súper alto nivel, sino que también estamos entrando a ejemplos prácticos muy concisos, pero muy técnicos, hasta donde puede y debe llegar este grado de ambición en accesibilidad. Esto es muy común en cards, ¿no? Cards que tengan acciones dentro, que a la vez la card sea clicable. Es muy común de haber definido que la card tenga una acción que te traslade al detalle de ese, lo que sea, pero a la vez dentro tiene un borrar o tiene un seleccionar más o ver más, ¿no? Y ese tipo de cosas sería otra acción, ¿no? Sí, imagínate, poner un ejemplo que todo el mundo sabe de lo que hablamos. Imagínate que ponemos una card de un Google Calendar de un evento, ¿vale? Y si haces clic en cualquier parte de esa card, te abro el Google Meet. Pero dentro se me ocurriera poner un chip, ya que hemos estado hablando de chips, de modify la fecha del evento. Claro, ya es una liada, porque la acción está sobre toda la card, pero quiero poner una acción en algo de dentro. Tiene hacks a nivel de estructura HTML, porque tú puedes poner ese elemento fuera y luego modificarlo por posición absoluta o como sea para que aparezca sobre él, pero no estaría siendo incorrecto, porque en el árbol de accesibilidad estaríamos viendo, tenías que tener mucho cuidado con cómo se construye luego la navegación por tabulación. Pero si lo colocas a nivel estructural HTML correctamente, a nivel accesible correctamente y a nivel visual posicionado donde toca, al final si combinas los tres, estás llegando a ser compliant en todo, tanto para usuario como para parsers, como para accesibilidad. Voy a sacar otro ejemplo más, porque también hemos estado hablando de navegación por tabulación, en el que seguro que te has encontrado millones de veces. Nosotros ahora que hemos estado haciendo la auditoría de nuestro sistema de diseño también nos ha pasado y tenemos un largo trabajo hasta junio para sacarlo. Estoy hablando de modales, dialogues, cada uno lo llama como quiere, pero el caso es lo mismo. Cuando abrimos un dialog, no sé si estoy compartiendo pantalla, sí. Cuando abrimos un dialog, voy a hacerlo como toca, ¿vale? Estamos aquí.
ahora tenemos el que abre la acción con focus. Si yo le doy al Enter o al Tab, al Enter, abro el dialog, ¿vale? Y observamos cómo el focus ya se ha ido a la acción predictiva que prevé que es la que tiene que hacer el usuario por default. Ya no está en el Edit Profile, sino que se ha movido al Close para que si le volviera a dar se cerrara. Pero si le doy a Tab, me voy al de, en este caso es porque solo hay una acción. Este close y el close es lo mismo, pero podría ser un accept de términos y condiciones de uso, de lo que fuera, o quiero cerrarlo y no aprobarlo. O podría tener más botones abajo y poder ir navegando y luego irme al close. Pero incluso si le doy otra vez al tab, este es el focus trap que hay que mantener cuando tienes una dialog abierta. En ningún caso, si tienes una cosa como top level, tabulando nunca deberías poder llegar a los elementos que están detrás de esa modal. Supongo que vosotros también habéis estado Sí. con esto, habéis tenido Y, varios y errores. es más, lo del focus trap es una trampa en realidad, Sí, porque el único uso bueno que tiene es dentro de un modal. Si hablamos de hacer un focus trap fuera de un modal, es algo que está casi terminalmente prohibido, ujú, justamente porque usuarios donde solo tengan forma de interactuar mediante un teclado o acciones de teclado, al final lo que provocas es que ese usuario se queda atrapado, como bien dice la palabra, ujú. y se queda ahí atrapado en esa página y la única acción que puede hacer es recargar y rezar para no ir a, a parar en el mismo sitio. Sí, o sea, estos son focus trap buenos, pero los que son horribles son los malos, los que no son voluntarios y no son predichos, ¿no? Que son aquellos en los que, evidentemente, como has dicho, el usuario está navegando con teclado y de pronto se llega a un sitio en el que no puede recuperar. A veces la navegación por teclado, otras veces directamente se pierde la página y tiene que recargar la página con todo lo que ha escrito, que no sabe lo que es, y Sí, empezar sí, de además cero. es algo muy típico en formularios Sí. que decimos, no, cuando llegue este botón seguro que va a querer volver al principio. Y yo, bueno, mejor no. Ujú. Y ahí es donde entra también ese bucle que es Pues, interesante. la normativa europea transpuesta en España, hemos dicho que la fecha que hemos compartido es para sitios públicos, para marketplaces públicos, contenido digital público, pero también invita a que dentro de, no sé si es 2027 o dentro de unos años, que sea también para los back offices, Ujú. ¿no? Y ahí es donde lo que estamos hablando es muy interesante, porque em, aquellos usuarios que están trabajando diariamente con un back office son aquellos que tienen muy por la mano esa herramienta y por lo tanto usan, pero, o incluso abusan de la navegación por teclado. Y es ahí donde los focus traps cobran especial Ujú. relevancia. Yo creo. De hecho, por mencionar, eh, ¿Mm? hace un tiempo, justamente Elena escribió un artículo súper interesante de modales, Ujú. que justamente el primer consejo es no usar modales. Bueno, Ese es como primer sí. consejo. Pero si tienes que usarlo porque no te queda otra, pues habla de todas estas cosas y de cómo se define, ¿no? Y luego, sobre todo, no usar modales. O sea, este ya por supuesto, pero no uses modales sobre otras modales. Sobre otros modales. Exacto. Eso ya, eso cuando alguien te esté hablando sobre eso, deberías ya levantar la ceja y preguntar seriamente, porque evidentemente algo no está haciendo bien. Ujú. Vale, voy a compartir un ejemplo más que viene muy bien relacionado con el ejemplo que has puesto de navegación, de la navegación del árbol de accesibilidad. Ujú. Esta es la página de... ¿Estoy compartiendo? A ver. Sí, esta es la página del Gobierno de Aragón. Me viene muy bien porque esta tendrá que ser triple A, ¿vale? Porque es es una página pública de administración pública. Y en este caso tienen una cosa muy bien y que vamos a ver también en otros, que también van a aparecer en otros sitios, y es que si empezamos a navegar con tabulación, lo primero que nos sale y nos salta, ¿no? Es salto a contenido. Observemos, no sé si estoy compartiendo la URL, no se ve. Ahora De mismo alguna forma, sí. la URL es aragon.es, si yo le doy a enter, me voy a aragon.es/content. Es porque he hecho una navegación directamente a nivel de focus a la parte que hemos visto antes en el árbol de navegación que concierne al main content, ¿no? Lo único que ha hecho es ponerle un ID, que es content, para que directamente cuando vayas a esa URL, pues directamente vayas a la navegación de ahí. Y de esta forma podemos hacer un menú no visible de entrada, pero que aquellos usuarios que tengan, que usen el teclado por manejo natural, pues facilitarles ese uso de que puedan llegar a los contenidos que quieren
haciendo un protomenú no visible inicialmente, pero que les confiera o que les facilite ese, si ya conocen, aquí solo había un elemento que era ir al contenido, pero podría hacer ir al header, al main y al footer, haciendo predictivamente dónde más va para facilitar la user experience, pero de esa manera que pudieran ir a navegar y observar lo que llegan sin tener que pasar, porque imagínate si quiero llegar al footer, tener que ir tabulando hasta llegar allí. Pues con este menú podría ir directamente a la navegación del footer y recuperar el primer elemento del footer on demand. Eso es especial. IKEA también lo hace en los carruseles, por ejemplo. Cuando llegas, dice saltar. Claro, si tienes que pasar por las chorrocientas categorías para poder pasar al siguiente elemento, es un drama. Sí, esto justamente prende más importancia cuando estamos en muchas páginas que tienes un menú súper complejo como primer elemento de tabulación y cada navegación implica tener que pasar por ese menú, ¿no? Hay gente que ha comparado eso con las intros de Netflix. ¿De cuántas veces nos saltamos el skip intro porque queremos ir directo al contenido, ¿no? Pues en la intro sería todo el menú que tenemos y el skip to content nos haría esa ayuda de saltar a ese contenido que es lo que realmente después de una navegación queremos consumir, no queremos consumir otra vez todo el menú que ya... Aquí tengo un ejemplo también de una página de nuestra marca, ¿no? Que es Leboncoin, es, digamos, la que hemos estado trabajando a nivel de accesibilidad, sobre todo desde más tiempo. Y si hago la tabulación, yo no tengo ni idea de francés, así que no me preguntéis lo que pone, pero para que veáis un menú que tiene más de una opción, ¿vale? Que no sé lo que dice, pero que si vas a tal, pues va al footer o algo así. Vale, ahora ha saltado el que no soy un robot, pero que puedes ir a ver si lo encajo la piececilla. Madre mía. He sido bloqueado encima. Desde luego que el francés no es muy fuerte. No sé, ¿tienes algún ejemplo más o comentar Pues algún...? de esto yo también he llegado a ver, y no es un melón que queremos abrir, pero he llegado a ver páginas donde usan eso para ir a las opciones de accesibilidad. Y por opciones de accesibilidad me refiero a los overlays, estos tan famosos que hay en muchos sitios, donde hay un listado de gente que no recomienda usarlos. Y ahí hay también es un gran melón el de uso o no de overlays. Pero también le he llegado a ver eso, ¿no? De que asumen de que una persona que usa el teclado para navegar es una persona que va a necesitar una ayuda. Por lo tanto, como primera opción de ese conjunto de links es ir a las opciones de accesibilidad para que puedas configurar ahí lo que necesites. Realmente yo pienso que es llevarlo al extremo y olvidarse un poco también lo que deberíamos, el objetivo real, ¿no? Para mí el objetivo real es hablar de diseño universal, algo que definamos, que diseñamos, sirva para todo el mundo sin diferenciar, ¿no? También en ese sentido hay mucha gente que se habla de qué pasa, bueno, mi web no quiero que sea accesible, pero tengo una versión 2 que sí lo es y con esa opción 2 la gente puede hacer las mismas acciones, ¿no? Y también es algo que desde la comunidad se desaconseja muchísimo porque esa versión 2 acaba quedándose sin mantenimiento. Sí, con tarde o enlaces temprano rotos, se va a ir desemparejando de Exacto. la principal y luego habrá un momento en que no podrán... Exacto. Y ahí es donde entra tan importante ese diseño universal, ¿no? De hacer las cosas ya pensando de que sean útiles para todos y que sean adaptadas para cualquier persona. Yo voy a hacer un consejo más a raíz del trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 años y que tiene mucha relación con Design Systems, que al final es de lo que hablamos aquí, y viene en relación a lo que has dicho, vamos a tratar de entender la accesibilidad no como una tarea, sino como una parte del proceso de cualquier tarea. Porque en el caso de que lo abordes como tarea, como siempre habrá otras en los que entrará producto y va a priorizar, puede darse el caso de que la accesibilidad siempre quede como, bueno, ya lo trabajaremos y al final quede como legacy incluso, ¿no?
Bueno, ahora ya hay una obligación legal, pero no tendríamos que haber llegado a este punto, ¿no? ¿Y por qué lo digo con lo que hemos estado haciendo durante estos 2 años? Nosotros empezamos un Design System hace 2 años, 2023 enero, de cero, en el que una de las bases desde las primeras reuniones era que fuera compliant AAA, y incorporando esta topic de accesibilidad en todos los elementos desde un origen. Incluso incorporando en la integración continua testing, tanto testing normal de uso como unitario y todos los tipos de test, pero también incorporando los de accesibilidad, para que en ningún caso pudiéramos decir, bueno, esto ya lo haremos. ¿Sabes? Creo que al final ha sido, o sea, hay que decir que el proyecto ha sido exitoso, es lo que he estado compartiendo para los ejemplos, y todos los elementos, como habéis visto, pues cumplen la accesibilidad AAA, pero bueno, en Adevinta Spain no estamos, o sea, he enseñado ejemplos que sí que están usando este Design System. Nosotros tenemos un trabajo para llegar a satisfacer ese nivel de compliance y hemos estado trabajando este año muy duro para poder conseguir, ya no solo para conseguir superar la fecha, ¿no? Sino también yo sé que incluso soy de esos usuarios que abuso de la navegación por teclado. Es decir, yo me voy a ver beneficiado de estas mejoras, sinceramente. Y por mi parte no tengo mucho más. No sé si quieres compartir algún dato más, Pues algo sí, que nos hayamos dejado. ya que has sacado el tema del Design System, quería pues recomendar a todas aquellas personas que les pique el gusanillo ahora y que quieren empezar a hacer cosas y que avisar, ¿no? Que todo es muy abrumador y que creo que al menos para mí ha funcionado muy bien, que la mejor forma de ir introduciendo, ir practicando e ir mejorando en accesibilidad es hacer un design system. Porque en un design system atómicamente vas abordando todos los elementos que tienen ciertas peculiaridades y eso te va a ayudar a ir descubriendo poco a poco qué cosas tienen que hacer y qué peculiaridad en concreto tiene ese elemento, ¿no? Hablamos de... normalmente, no sé por qué, un design system siempre empieza por un botón y el botón realmente es un elemento muy, muy sencillo, pero que ya va empezando a tener cosas de accesibilidad, porque tendrás que controlar lo que decíamos de que cuando recibe el foco se indique que tiene el foco recibir, que se vea, que mantenga un cierto contraste, ¿no? Y entonces, a raíz de ir desarrollando un design system, como cada vez los componentes que vayas desarrollando a nivel de design system van a ser más complejos, también requerirán más esfuerzo de accesibilidad. Y es una forma de paulatinamente ir introduciendo y ir mejorando y creciendo en ese sentido. Yo voy a compartir, a ver si encuentro el enlace. Lo primero de todo es compartiros ¿vale? Para pues que veáis los pocos días que quedan para poder llegar a esta métrica. Además me viene muy bien porque esta web es tuya, entonces es fantástica. Yo cada día la tengo ahí de fondo para pues sentir un poquito de presión en el pecho, ¿sabes? Y luego quería compartir una que me gusta mucho, pero ahora no la estoy encontrando. Es Tips. Es una que me gusta por su simplicidad que presenta la información. A ver si la puedo encontrar. Em, mira aquí, ya está. Esta de aquí es. La traigo aquí a pantalla completa. Esta, no sé si tú la conoces, es una de mis favoritas. Sé que falta contenido, ¿vale? Pero cuando llegas a ella, además con un visual bonito, ¿vale? Te explica muy introductoriamente estos conceptos básicos que hemos hablado, ¿vale? Tienes aquí los principales elementos sobre los que tienes que tener cuidado e incluso si abres específicamente el menú, ya te lo divide de manera que puedas ver hasta dónde queda el AA, el AAA y cómo para mí es de las más introductorias en el tema. Se llama understandingaccessibility.com y yo os sugiero que le deis una vueltecita. Para los que son newcomers, mira, aquí se ve claro, ¿vale? Tienes el header con AAA accesible, ¿vale? Y te va dando tips de qué es lo que hay que hacer, cómo mejorarlo. Para mí es de lo mejorcito que hay, como muy capa introductoria, preliminar y para hypearte luego y que hagas pues, algún curso, alguna formación o demás. Y también, hablando de Design Systems, una que a mí me gusta muy bien porque tienes varios ejemplos de cómo los Design Systems sobre cada elemento con
trabajan la accesibilidad y puedas ir comparando. Esta sí que seguro que la conoce todo el mundo, que es Component Gallery. Justo iba, lo estábamos hablando y me estaba viniendo a la cabeza. Vale. En el que, pues, yo creo que si abro, por ejemplo, Accordion, diría, a ver. No sé si Es más, abro- muy cercana a esta, pero visualmente más aburrida, como todo, casi todo lo que tiene que ver con el V3. ¿Mm? Está también la V3 tiene una parte de patterns, Sí. donde describe a nivel de HTML y JavaScript cómo tendrían de ser estos componentes que puedes ver aquí para que Ujú. realmente sean accesibles. Y va con ejemplos también eh, enfocados sobre todo, ahí es más a desarrollo porque a diseño, digamos que para mí creo que les falta aún acabar de encontrar ese Ujú. diseño que entre por la vista, pero sí que a nivel de desarrollo pues está muy bien explicado también cómo funciona a nivel de interacción, cada elemento, que tiene que cumplir, que está muy detallado. Aquí, como veis, está también el hover, para que veas dónde estás. Pero una cosa que creo que nadie o muy poca gente ha llegado a ver cuando estás en esta página es que después de todos los ejemplos, si haces scroll down, muchas de ellas te viene también de qué elemento se trata, cuál es el markup apropiado para él, incluso te habla de la interactividad que tiene que tener y hay un apartado, en este igual no, pero hay un apartado en algunos de ellos donde habla de, mira, bueno, no, aquí también te habla de ARIA Elements y demás, sobre cómo trabajar, mira aquí, cómo trabajar la accesibilidad sobre los elementos, ¿vale? Una vez ya hayas pasado por esa capa más de wow, con la página que he dicho antes de Understanding Accessibility, pasar una leída cuando estás trabajando en un design system sobre un elemento con esta página, evidentemente con la VCAG también puedes leerlo, pero va a ser más teórico, pero aquí para un barrido rápido, saber sobre cuáles son los principales retos que te vas a encontrar a la hora de desarrollar un componente para luego ya ir on demand a buscar cada contenido, ya te puede servir para hacerte esa idea general. Muy recomendable. Yo me he portado bien, me he hablado poco. Y aprovechando que tenemos aquí a un súper experto, me encantaría que si nos pudieras dar algunos tips, porque como bien te ha comentado Andrés, nosotros estamos en un trabajo ahora con el sistema de diseño que tenemos aquí en el Interface, que empezamos haciendo una auditoría, ¿no? Y así como era como un poco cómo está la situación, ¿no? Hicimos una evaluación de los componentes individualmente. Primero empezamos por un test manual, luego automático, combinamos los dos para no dejarnos nada. Esperamos que no nos hayamos dejado nada, sino luego ya iremos viendo, ¿no? Y luego pasamos el screen reader. Y bueno, fuimos identificando y listando todo en una spreadsheet de las issues para luego poder priorizar y ver, ¿no? Qué posibles mejoras, porque a lo mejor pasaba, pero oye, aquí pasa, pero le podríamos hacer esto, ¿no? Todo esto se convirtió luego en un backlog, ¿no? Que tenemos priorizado para los distintos Qs y una serie de creación de cada ticket por cada refactor del componente, ¿no? Y lo que hicimos fue listar de ese ticket lo que habíamos encontrado, identify issues y improvement and solutions. Y luego era, vale, para hacer el refactor, lo que decías del botón, ¿no? Que es el típico componente que siempre se habla en el sistema de diseño, como si no hubiesen, ¿no? Pero luego estaban los acceptance criteria, ¿no? Típicos, y dices, vale, tenemos todo esto y esto ticket a ticket. Dices, vale, una vez acabemos esta montaña y llegamos a esta cima del Everest, ¿no? Que es, a mí lo que realmente me preocupa es, barriendo para casa desde el lado operacional, es cómo creamos un proceso en el que, como bien decías tú, ¿no? Poder hacer diseños inclusivos y universales, ¿no? En los que tenemos también en backlog, poder hacer una serie de toolkits o definir un proceso de QA, o cuando realmente el diseñador vaya a diseñar tenga el tooling necesario para tener en cuenta la accesibilidad, o cuando tenga que revisar con su QA si lo tiene. Entonces, no sé, bajo tu expertise, ¿qué tips nos darías o darías a quien nos pueda estar escuchando? Porque como es una bola cada vez más grande. Yo diría que, hasta donde he visto yo, el gran problema que tenemos, o seguimos teniendo en muchos sitios, es que no incluimos a personas que están acostumbradas a usar esas herramientas en nuestro testing. Para mí, lo fundamental, si queremos validar realmente que eso está funcionando, el primer paso es incluir a estas personas dentro de ciclos de feedback
idealmente dentro del equipo, porque al final tener una diversidad en el equipo también te va a ayudar a enfocar las cosas y a darte cuenta, ¿no? Yo el tiempo que hace que me voy metiendo en estos mundos me doy cuenta de que la accesibilidad es aquel gran desconocido que, que a mucha gente le empieza a sonar por compliance, por demandas, por denuncias, y, y realmente deberíamos intentar acercárnosla un poco e intentar compartir más tiempo con los usuarios para tener ese feedback de valor, porque a mí me pasa mucho también, ¿no? De que lees mucho y sobre lo teórico todo funciona muy bien, pero si está hablando de que un 30% del testing que es automático es 70 es manual, en el testing manual entra la subjetividad. Entonces, esa parte subjetiva también es lo que hace también más complejo, ¿no? De que un usuario, cosas tan tontas, no sé, me viene un ejemplo súper absurdo de cómo te sientas en una silla o en un sofá, ¿no? Cada uno tiene su forma cómoda de estar sentado. Pues la forma de interaccionar con la tecnología, cada persona también tiene la suya, ¿no? Y hay gente que se siente muy cómoda, gente que está obligada a usar un lector de pantallas sin saber de tecnología o sin gustarle de tecnología, pero sin embargo hay otra parte, otra conjunto de gente donde vamos, incluso hay desarrolladores que tienen problemas de baja visión, por ejemplo, y usan un lector de pantallas para desarrollar. O sea, que tenemos todo ese rango de personas que muchas veces se nos olvida que también están ahí, ¿no? Y entonces mi recomendación es aumentar la diversidad en los equipos. En el momento en que aumentemos la diversidad, todo se hace como más robusto. Cierto es porque en el equipo de Spark había uno de los frontends, ¿no, Andrés? Que, si no recuerdo mal, era frontend. Sí, No sé qué Julien. nivel de daltonismo Todo, tenía, todo. Tenía el pero triple, claro, el para hacer el completo. testing iba muy bien, ¿no? Que dices, ostras, creo que empatizas más con las personas cuando realmente tienes cerca Sí. a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, o las personas que nos interesamos más por la accesibilidad, aparte de porque viene una ley, es porque capaz tenemos a alguien cerca. Exacto, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El tener a alguien cerca. Porque yo lo que he descubierto en ese tiempo es que las webs están mal, no porque la gente no quiera hacerlo bien, es porque nadie les ha enseñado. Bueno, Porque, ese sería otro punto también, ¿no? porque en universidades no se hablaba hasta hace poco, en cursos online es muy difícil encontrar recursos, ahora cada vez es más fácil, ¿no? Pero si nos vamos 10 años atrás era muy difícil encontrar recursos para aprender. O bootcamps de desarrollo, bootcamps de diseño. ¿En cuántos bootcamps se habla de accesibilidad? Cada vez más, pero es algo que también como que tendría que estar en esa parte de aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces eso, hacemos las cosas más o menos como las hemos aprendido y están mal, porque nadie nos ha enseñado a hacerlas bien. Y a veces sí que es verdad que hay cosas para hacerla accesible que son complejas, pero hay cosas tan simples como que un botón sea un botón y no sea un div, que cualquiera que empiece a desarrollar o empiece con frontend le explicas eso y ya es algo que se va a quedar y a partir de ese momento va a hacer todo botones. Pero creo que esas dos partes, ¿no? La de incluir la formación y la de incluir bueno, siempre está la frase eso, ¿no? De no sobre nosotros, sin nosotros. Pues un poco también lo mismo, ¿no? Estamos intentando incluir gente, pero sin estar incluida en el proceso. Y yo aquí en relación a lo que has dicho, de que muchas veces es por desconocimiento, me gusta compartir siempre la navaja del principio de Hanlon, no sé si lo conoces. Pues dice que nunca atribuyes, bueno, en inglés es never Vale, attribute malice to, bueno, que nunca atribuyas a la mala intención algo que sencillamente se puede explicar. Dice con stupidity, pero realmente en español sería Vamos a el decir ignorancia. desconocimiento, la ignorancia. Exacto. Sí, sí. Sí, en realidad se refiere a eso, ¿no? A que no hay una mala intención detrás. Sencillamente es porque no has reparado, o porque no lo sabías, o porque no has prestado atención. Sencillamente, ya está. Y luego, otra mejora que no hemos comentado y que no afecta a la parte más de desarrollo, pero que es también significativo, es la mejora del apartado 3, dice Readable,
has dicho antes de robusto, de demás, pero readable es, repasemos también los copies, Ujú. porque no utilices 3 palabras para cosas que podrías decir en uno y sea archiconocida ya con esa uno. Ujú. Sobre todo porque cuando estás navegando también con el voiceover, em, alucinas cómo es Ujú. navegar con eso para una persona que tiene dificultades y tiene que usar el oído para navegar. Entonces, esos copies súper largos o copies complicados Ujú. o que con problemas de interpretación sobre una palabra sobre otra, hay que tener especial cuidado y no es algo que tenga que ver mucho con el desarrollo. En realidad, todo el mundo, de muchos perfiles muy diversos, pueden aportar a esto de la accesibilidad. Es un aprendizaje que yo, Mm. hasta que no hice la formación, no tenía ni idea Sí, que también incluía este apartado. de hecho, tiene un nombre, o sea, ahora cada vez se está fomentando más, se habla de lectura fácil, el modo lectura fácil, que Ujú. es proporcionar el mismo texto en un cierto formato que hay estándares que determinan cuáles son. Eh, es un texto alternativo al que le estás ofreciendo para que una persona con un, vamos a, vamos a decir, o sea, se compara con los niveles al final de conocimiento del idioma, el B1 o el Ujú. B2, ¿no? O sea, Sí. si tú estás aprendiendo un idioma, al final cuando lees un texto, tienes la misma capacidad que a lo mejor una persona que tiene alguna discapacidad cognitiva, ¿no? Ujú. Y existe eso, ¿no? La lectura fácil y luego están los textos claros, lenguaje claro, Ujú. que es otra alternativa sobre todo esto se usa a nivel de textos jurídicos, donde Uf, hay un movimiento ahora también bastante importante de simplificar esos textos. ahí es donde yo tiro de ChatGPT Claro, a saco, pero entonces muchísimo. ahí también hay, enfocado contenido, pues están esas dos formas de entender el contenido, que también es muy importante, y más teniendo en cuenta en la sociedad donde tristemente estamos yendo, que cada vez nos cuesta más mantener la atención. Entonces, Exceso de inputs, hay cuan- inputs por todas partes. cuanto más fácil sea de entender ese contenido, también mejor vamos Ujú. a procesarlo, ¿no? Mm. Bien, pues eso ha sido todo por hoy. Esperamos que con estos ligeros ayudos os abramos un poquito ya a nivel más práctico, os abramos un poquito este mundo de la accesibilidad también llevado al entorno del desarrollo, aunque hemos tocado todos los palos. O sea que en realidad es para Y cualquier podríamos seguir perfil. hablando 2 horas más y seguiríamos tocando Sí, cosas y no se y acaba de hecho nunca. seguro que nos faltan cosas. O sea, hemos visto que quedaban menos de 200 días, así que nosotros ya nos vamos a tener que trabajar mucho para llegar a esa métrica. Entiendo que vosotros ya lo tenéis más trabajado desde antes, por Siguen, suerte. Bueno, siempre, siempre están siempre hace por ahí. falta cosas. Pero muy contentos con tu visita y con todo el material que nos has compartido Muchas y gracias. esperemos que te vaya bien y que nos visites pronto. Muchas gracias.